lo de ingreso a centros de rehabilitación, y lo de los pediluvios, que ya todos me imagino que saben para qué sirve un pediluvio, ¿cierto? Y qué se utiliza para un pediluvio. Elementos químicos, ¿no? Cuando es húmedo, cuando es en seco. Sabiendo eso, pregunta de parcial. ¿Qué es una jaula de manejo? Que es indispensable en los centros de rehabilitación. ¿Saben o han escuchado hablar de las jaulas de manejo? ¿O zona de manejo? No. Que no sea María José. Porque yo sé que María José sabe. ¿Alguien sabe o no sabe? María José, ¿qué es una jaula de manejo? Se le olvidó. ¿Tampoco sabe? Se le olvidó. ¿Qué dice usted? Pues de lo que yo he visto es que es una jaula especial pues, para tratar de alimentar la especie y ahí se alimenta, se evita que ¿Dónde quedaría la jaula de manejo si estamos en una jaula de cualquier especie? Si este balón es una jaula. ¿Qué es la jaula de manejo? En la entrada. Todo ingreso a una jaula, si ustedes han visto en un zoológico, en televisión, donde quieran, siempre hay como una zona, como un vestier, una zona antes de ingresar a la jaula, es decir, dos puertas. Si yo entro por esa puerta, entro a ese cubículo y hay otra puerta para ingresar acá. ¿Cuál es el objetivo de esa jaula de manejo? Principalmente que no hayan fugas. ¿Sí? Que si yo voy a ingresar, ingreso a ese cubículo y cierro la puerta de atrás y ahí sí abro y la de adelante para ingresar a la jaula. Porque si hubiera solo una puerta y abro con un tinto en una bandeja, de aquí a que entre el tinto con la bandeja, se me fugaron. ¿Sí? Entonces, o llevo un plato de sopa de mondongo bien caliente y si abro la puerta con el pie, se me salió el animal. Entonces, clave la identificación de jaula o áreas o zonas de manejo. ¿Listo? Esto para cuando hagamos la práctica, me lo identifique. ¿Listo? Siguiente. Bueno, la rehabilitación de fauna requiere de un personal especializado que brinde bienestar animal. Entre esos está el médico veterinario, que este es el encargado de dar el diagnóstico clínico. Están los biólogos, en donde pues estos identifican el tipo de especie, el comportamiento que tienen los animales dentro de su ecosistema. Están también los cuidadores especiales, que son los encargados del manejo diario del animal. También hay personal de apoyo como la policía ambiental, que esta pues se encarga de entregar y capturar animales decomisados. Las fundaciones y organizaciones aliadas, que son las encargadas pues de apoyar y de brindar ayuda con recursos, y personas voluntarias que pues ayuden en el centro de rehabilitación, dando comida, ayudando al manejo de los animales, al cuidado de los animales. Bueno, alguien pues rige como tal estas entidades y esta es la ley 99 de 1993. Esta se encarga de crear el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este se encarga de coordinar como tal las normas, las políticas y los recursos, supervisando también y regulando estas entidades que se encargan de la rehabilitación y la recuperación de la fauna silvestre. También se encarga de crear el SINA, el Sistema Nacional Ambiental. Este se encarga de dirigir las entidades, de supervisarlas, con el fin de que se lleve a cabo pues, el buen manejo del medio ambiente, entre esas las faunas silvestres, pues la flora también, para su conservación. Sí. Esta ley también va a crear los derechos del medio ambiente de manera moderna, con el fin también de conservar las especies. Las entidades que vigilan y regulan es la MAS, Ministerio de Ambiente, ya como le había indicado, el ANLA, las autoridades de licencias ambientales. Esto se va a encargar de adquirirle a esos centros de rehabilitación la licencia para el manejo de las especies. ¿Sí? Entidades que vigilan y regulan, entre esas está la CAR,
Como decía, la MAT y la ANLA son las encargadas más que todo de supervisar y revisar que todo vaya bien, y la CAR es la que realmente hace la acción con la especie en el territorio. Secretaría Ambiental, mientras eso también entra la Policía Ambiental al momento de la recuperación y el cuidado pues, de algunas especies. Bien. Requisitos para certificar estos centros de rehabilitación es una infraestructura, que ésta esté de acuerdo a las especies que van a llevar allí, como le indicaba Laura, que hay algunas que simplemente son de aves, otras de mamíferos, otras de... Sí, dependiendo, así mismo es el área. Personal mínimo, que esté uno, pues que tenga conocimiento del manejo, de que se evite ese contacto con el animal, que estén pues, los médicos veterinarios, el biólogo, y entre otras personas que son importantes en ese funcionamiento. Los protocolos obligatorios, el buen manejo, tanto en su alimentación, como su cuidado, como la protección hacia esa misma persona, la documentación y registro, que tengan realmente la licencia para poder recibir esas especies, y las autorizaciones formales, que todo pues, se haga de acuerdo a la ley que se rige. Bueno, la rehabilitación de fauna silvestre pues conserva las especies, genera conciencia ambiental y aporta a la investigación para proteger la biodiversidad. Sabemos que son 3 pasos, que es la ecológica, que quiere decir que sabemos que hay unas especies que ayudan mucho al ecosistema. Un ejemplo puede ser el colibrí, que son polinizadores, sabemos que ayudan ellos como al crecimiento también de las plantas y a manejar como el equilibrio en los ecosistemas. Y también con eso fomentamos como la conciencia en las personas de respetar la parte de la biodiversidad. En la parte social, pues fomenta la educación ambiental y el respeto por la biodiversidad. Sabemos que las personas nos podemos también beneficiar de los recursos naturales, que también ellos nos sirven, digamos, como controladores de plagas, la alimentación y ya. Y científica y de conservación, brinda información para la conservación y manejo de la fauna silvestre. Aparte de que no solo se ayuda a rehabilitar, sino que ellos también buscan como la forma de hacer un estudio de los animales para mirar la alimentación, lo de la reproducción, brindar todos esos estudios para poder así mismo mejorar y ayudar. Listo, los procesos de rehabilitación, pues primero rescate, pues cuando se hace el llamado, ya que toca ir a rescatar un animal, como que lo reporten los ciudadanos, las autoridades o alguna fundación. La recepción pues fue pues antes de llegar al centro de rehabilitación se hace una valoración inicial, que es cómo examinarlo y ver las condiciones en que lo reportaron. La atención clínica pues incluye los tratamientos médicos, y la recuperación pues se hace una recuperación nutricional. Dependiendo de la especie pues se le hace una dieta adecuada. En la cuarentena pues dependiendo de la especie pues se aísla pues para que no haya una propagación de alguna enfermedad que tenga antes de la liberación. Otra etapa pues la rehabilitación de conducta, pues antes de recuperar lo del proceso de la atención clínica, se trabaja en la recuperación de los comportamientos naturales de la especie que se rescata. Bueno, después de que la especie, el animal, haya pasado por este proceso de rehabilitación, se tiene unos criterios de liberación después de la rehabilitación. Entonces tenemos el estado de salud, que es donde el animal tiene que estar libre de enfermedades y de parásitos, no tener fracturas, heridas abiertas. En la condición física, el animal tiene que estar en un peso y en una condición adecuada según la especie, ¿no? Porque no todas vienen pues lo mismo.
También tienen que tener una capacidad de volar, nadar, correr, también es según la especie que se esté tratando. En el comportamiento natural, el animal pues tiene que tener una capacidad de alimentarse solo, como forrajear o cazar. Tener no depender del ser humano. Tener la capacidad también de poder huir de depredadores. En el origen y genética, bueno, en esto es muy importante, ya que pues cuando son liberados, cada una de las especies deben de ir a un origen donde ellos vengan, porque es que si son reubicados en otras partes donde ellos no son, pues va a haber una... Ay, se me olvidó. No. Profe, ¿cómo se dice esa palabra cuando los animales van a otra parte? O sea, van a alterar el ecosistema, pero son invasores, eso. Son especies invasores, entonces las cuales van a dañar pues la genética, no se van a adaptar a climas y va a haber un riesgo alto de extinción. Tenemos épocas y lugar, pues lo ideal es cuando se haga esta liberación, pues que se hagan pues en años que sean buenos, que no se vayan a liberar cuando hayan inundaciones, incendios forestales, cuando haya sequías, y es muy importante pues dejarlos en lugares donde tenga disponibilidad de agua y alimentación. Tenemos los requisitos legales, esos son los que pues ya las compañeras han hablado, que ellos tienen que tener una autorización en la parte ambiental y ellos tienen que seguir un registro de proceso para poder ser liberados y que puedan cumplir con todo esto que acabo de decir. Bueno, ¿por qué es necesaria la rehabilitación de animales silvestres en Colombia? Hay varios puntos. El primero son los impactos humanos, los cuales pueden, por el tráfico ilegal de los animales, por la venta de estos. El bienestar animal, en el impacto humano también va el cautiverio inapropiado, que es cuando los humanos cogen los animales y los cogen como de mascota, que no están como en su hábitat. También está la destrucción de su hábitat, ya sea por urbanización, ya sea por la deforestación o por algunos agricultura que puede llegar a dañar el ecosistema. El bienestar animal, ya sea por animales que lleguen con heridas, enfermedades, desnutrición, también cuando hay, por ejemplo, daños psicológicos, por ejemplo, en este caso sería como por estrés, que presentan comportamientos estereotipados, también que son seres sintientes. La legislación colombiana pues nos dice que ya como tal hay que llegar a respetar estos animales de fauna silvestre, y la legislación de responsabilidades legales, que son las leyes que permiten llevar a los animales decomisados a centros de rehabilitación. Y la ética y conciencia social, que nos dice pues tomar conciencia de nosotros mismos para poder así respetar los animales, o sea, como educarnos, ¿no? Para evitar que así se siga dando como el tráfico ilegal de estos animales. Bueno, estas son las especies más afectadas en Colombia. Comenzamos por mamíferos: el oso andino, mono araña, tigrillo y perezoso. Estos básicamente son el oso andino, es debido a su hábitat; el mono araña por la cacería, tráfico ilegal; el tigrillo igualmente; el perezoso también es un animal que lo pueden para domesticar. En aves está el cóndor de los aves, las guacamayas, el cotorro montañero y el pavil azul. Esto es debido a su hábitat más que todo. El cóndor igual, y son animales que pues, normalmente lo ponen como domésticos. En reptiles tenemos la tortuga picotea, iguana verde, lagarto, tebú y boa constrictora. La boa constrictora, el lagarto, la tortuga picotea, se dice que también la comen, ¿verdad? Sí, los costeños. Los costeños se la comen, entonces está Y la iguana también. y la iguana, y pues la boa también por tráfico y por su carne. ¿Y la boa por qué? Por tráfico. Y por tráfico ilegal y por también como por el miedo. La gente mira una culebra que hacen.
Matapa. Acá sería. Usted mata uno y nacen 10. ¿Qué lo dice? No, está muy... Lo que pasa con la boa es que la boa es una especie que ya no tiene controladores naturales. Pero, Entonces se reproduce. ¿pero no es invasora? No, es silvestre. Pero como hemos acabado con los controladores naturales de la boa, hay mucha boa ahora. ¿Cuáles son? La Mucha gira boa, no pescadora aquí en otra. Huila, como hay un boom de la piscicultura, todos los predios dedicados a la piscicultura cuentan con escopeta para matar Asustan Pero, Profe, pero ya hay lo que hace por lo menos en Estados Unidos recogen y matan a los No, porque cocodrilos. es una especie de fauna silvestre, no es una especie introducida. ¿Y eso que tú hablas es caza de qué? De cocodrilos y allá. No, técnicamente es caza de qué. ¿Qué tipo de caza es? Entonces, no. Se ha alterado el ecosistema y por eso hay mucha voz, porque ya acabamos con las poblaciones de los controladores naturales de esa especie. Bueno, sí. Y las especies que llegan con frecuencia a los centros de rehabilitación, aves pequeñas, tenemos los loros, pericos, guacamayas y tucanes. En reptiles dice que el más destacado especialmente son las tortugas morrocoy, son como que las que más quitan también. Esto... ¿qué? Las tortugas morrocoy y tortugas como la icotea. Y además de iguanas, de mamíferos como las zarigüeyas y ardillas y serpientes también parece frecuente con todo el tráfico de rescate. ¿Listo? No. No. Bueno, en el caso clínico tenemos una zarigüeya. Esta llegó a una estación de paso de la CA